Y si les parece bien, retomamos lo que habíamos dejado y seguimos viendo estas actividades que estamos haciendo. En estos días recibí un montón de actividades por la plataforma, pero un montón. Muchas ya tienen su devolución, otras todavía no. De a poco voy a ir viendo todo, y además está bueno porque voy viendo en general cómo viene el nivel del curso. Por ejemplo, de lo que me di cuenta, quedó alguna confusión con el ejercicio 2 del libro 1, el de permutar los valores. Bueno, a mí me dejó una corrección de eso, sobre la permutación. Para permutarlo, yo había entendido que hay que cambiarlos de lugar. O sea, que el resultado que viera el usuario era que el de B fuese el de A y el de A fuese el de B. Eso fue lo que yo intenté hacer, explicar Claro, cómo. pero en realidad vos decís, vos lo que le estabas diciendo era, bueno, este es el A y le estás mostrando B, o sea, es como que estás una especie de engaño, ¿no? Al usuario. Y lo que pide quizás yo no lo expliqué debidamente, seguramente. Lo que hay que realizar es una permutación, o sea, el contenido de la variable A, pasarlo a la variable B, y el contenido de la variable B, pasarlo a la variable A. Me gustaría arrancar con ese, creo que es la única duda que quedaría del libro 1. Lo vemos rapidito, así ya pasamos a ver algunos del libro 2. Y si nos queda tiempo, vemos también, me gustaría seguir con un poco de teoría, porque vimos de las sentencias estructuradas, vimos solamente 2. Que es el if y el if else. Igual el libro 2 con lo que vimos ya se puede completar. Ahora me gustaría que empezamos a ver las otras, así también podemos abrir ya el libro 3. Pero bueno, vamos por partes, como decía Jack. Y Profe, sí, ¿cómo va? ¿Todo bien? bien, ¿y vos, David? Consulta, todo bien. ¿Cuántos libros son en total? ¿7? ¿Había dicho? Son 9. Ah, ok, ok, ok. Mirá, la saga de la Guerra de las Galaxias son 9. No me gusta la Guerra de la Galaxia, lo siento. Y bueno, es así. Es así, Si me dice Marvel, está todo bien, pero ya Guerra de la Galaxia se lo debo. y Marvel, bueno, qué sé yo, nada. Esto da para una charla larguísima. Este, Bueno, una charla vista aparte. claro, pero por ahí no sería el momento. Quizás cuando estemos un poco más, por ahí algún día en el instituto, en esos recreos largos que se hacen, tomamos unos mates cuando se vuelve a esa época. En esa interacción la re extraño, porque ahí uno se conoce los profes, conoce los compañeros, y qué sé yo, está bueno. Sí, sí, es verdad eso, es verdad. Pero sí, no, son 9 libros, son 9 libros. Por eso hay que meterle. Está bien, pero que bueno, nos vemos 2 veces por semana, o sea que eso también es una ventaja, es intensivo. Pero bueno, lo que voy a hacer para explicar el de la permutación, voy a usar el pizarroncito. A ver, tengo un chat. Ah, no, son los saludos. Bien, entonces, el tema es, yo tengo una variable A y tengo una variable B. A cada una yo le voy a ingresar un valor. La idea es que el contenido de la variable A lo pasemos al contenido de la variable B. Y el contenido de la variable B en el de la variable A. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hago? Entonces, a la variable A, perdón, le asigno el contenido de la variable B. Si yo hago esto, ¿qué pasa con lo que tenía en la variable A? Se elimina. Claro, lo pierdo. Entonces esto así Pierdes, claro, por eso. no lo puedo hacer.
tampoco lo puedo hacer de otra forma. Entonces, para poder realizar esto necesito lo que se llama una permutación. Y para eso tengo que valerme de una tercera variable, por ejemplo, la variable x. Entonces yo una vez que tengo un valor en A y un valor en B, voy a hacer así, a la variable x le voy a asignar el contenido de la variable A. ¿Para qué hago esto? Para guardarlo, para no perder el contenido de A, me queda guardado en X. Una vez que yo lo guardé en X, ahora tranquilamente yo puedo hacer esto, a la variable A le asigno el contenido de la variable B. Entonces lo que tenía en B, ahora lo tengo en A. Total, lo que antes tenía en A lo tengo guardado en X. ¿Se entiende esto, gente? Sí. Y por último, a la variable B, ya que le pasé el valor a A, ¿qué me resta por hacer? Lo que tenía en A originalmente, que está guardado en X, se lo asigno a la variable B. Esos tres pasitos, esas tres asignaciones, me producen la permutación. Profe, perdón, yo justo hice esto. Creé una variable C para almacenar el valor de A y no perderlo al hacer AB. Y cuando hacía el resultado, me daba totalmente un choclo. Entonces, por eso se lo pasé de esa manera el ejercicio. Y O sea, no, si te daba un choclo, tendría que ver el código. Quizás hay algo que no está bien definido o hay algo que no está bien enmarcado. Cuando les pasa eso, si quieren, esa versión, mándenmela. Mándenmela y la vemos. Yo le digo, no, eso es porque le faltó, por ahí es una pavada, por ahí es un carácter de diferencia te cambia todo en un programa a veces. ¿Se entiende? Entonces uno ve el programa y uno ve que la construcción lógica está bien, que quizás falló algo en cuanto a la sintaxis. Y la verdad, en esta etapa, hasta mitad del cuatrimestre y después, a mí lo que más me interesa es que ustedes hagan construcciones lógicas satisfactorias. Lo de la sintaxis y que corra siempre bien y perfecto y bonito, lo dejamos para una segunda etapa. ¿Está? Por eso, aunque no les funcione, mándenlo, porque quizás la estructura lógica está bien, ¿se entiende? Pero yo puedo ver y digo, no, bueno, no funcionaba por ese detalle, es una pequeña observación. Pero lo importante es que quizás, o sea, haciendo bien la construcción lógica del algoritmo, bueno, en este momento es lo que más me interesa. ¿Está? vale, perfecto. Después hay una forma de controlar el funcionamiento de un algoritmo, si uno sabe bien cómo funciona el compilador, el dev en este caso, que es un control que se hace en papel, que se llama prueba de escritorio, y se usa muchísimo cuando uno está programando en papel. Ahora esto mucho no se da porque estamos en la virtualidad, cada uno puede programar en un dispositivo, pero cuando estamos en el aula, todo el mundo va programando, va escribiendo en papel, y hay una forma de controlar de que el flujo de las variables y los datos sea el que nosotros queremos, que es hacerle la prueba de escritorio. Por ejemplo, yo acá tengo estas tres variables, voy a escribir acá al lado, una tablita, A, B y C. ¿Está? Una tablita así. Y digo, bueno, acá obviamente no está el programa entero. No está el programa entero, pero la lectura, el ingreso de un dato por teclado ya más o menos todos lo conocemos. Para decir,
un un printf ingrese un valor para la variable A. Hacemos el scanf de A. Entonces, hacemos el scanf, por ejemplo, el valor 43. Entonces, en A tengo guardado el 43. El usuario le pone 43. Ingrese un valor para la variable B, 16. Entonces, el usuario pone 16. Estos son valores que yo voy probando como si fuera el usuario, pero en vez de hacerlo en la compu, lo hago en el papel. Más que nada para chequear que la construcción lógica funcione bien. Entonces, acá vienen estas tres asignaciones. Yo puse C acá, perdón. Es la variable X, perdón. ¿Está? Entonces, a la variable X yo le asigno el contenido de A. ¿Cuál es el contenido de A? 43. Entonces ahora en X tengo 43. Si alguien no me sigue, dígame, por favor. Después, la siguiente sentencia. A la variable A le asigno el contenido de la variable B. Entonces, ahora en la variable A dejo de tener lo que tenía y paso a tener el contenido de la variable B. En este caso es 16. ¿Está? Y me queda una última sentencia, que es a la variable B, le asigno el contenido de la variable X. En la variable X tengo 43, y es lo que le voy a asignar variable B. Y ustedes fíjense que se logró precisamente lo que buscaba el ejercicio, que el contenido de A pase a la variable B y el contenido de B pase a la variable A. Pero para lograr eso necesito una tercera variable auxiliar para poder conseguirlo. ¿Esta gente se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno, si ya entonces no quedaron dudas con respecto a este ejercicio del primer libro, si les parece bien, podemos abocarnos a ver las actividades del libro 2 de El ataque de los clones. Es más, creo que el 1 ya lo habíamos empezado a hablar o empezado a hacer, no recuerdo. Creo que lo hicimos, ¿no? La clase pasada, ¿puede ser? Sí, creo. Bueno, a ver, no sé. Este está lindo. Escribir un programa que lea 4 números enteros, los sume y aclare si la suma es par o impar. ¿Qué les parece? ¿Quieren ese o no sé? ¿Hay alguno en el cual se sientan trabados? ¿Alguno que les parezca más conveniente hacerlo? Profe, consulta, ¿cómo se hace para que el programa detecte que sea par o impar? Y bueno, O sea, ¿cómo se dibuja o cómo se escribe, digamos? a ver, esto es lógica. Y si es divisible por 2, supongo. Claro, o sea, a ver, con las herramientas que yo les di, ya lo podríamos hacer. ¿Se acuerdan las operaciones que me permite hacer el C++? Una de ellas es la operación módulo. La operación módulo, a ver, la operación módulo me hace una división, pero en vez de guardarme o mostrarme el resultado de la división, lo que me muestra es el resto de la división entera. A ver, vamos a borrar esto. Yo tengo, por ejemplo, qué sé yo, 326
disculpen la letra, ¿no? Dividido 14. Quizás para algunos de ustedes esto es chino, pero no sé si se acuerdan cómo se dividía. 2, ¿Sí, algo? 2 por 4, 8. Al 12, 4. Hay varios métodos. Me llevo 1 del 12. 2 por 1, 2 por 1, 2 y 1, 3 al 3, 0. Bajo el 6, 46 y 3 por 4, me parece que va 3. 3 por 4, 12, al 6, 4, al 16, 4, me llevo 1, 3 por 1, 3, 4. Se terminó la división. Hablando de valores enteros, porque nos estamos manejando con naturales. Entonces, este es el cociente o resultado. ¿Está bien? Y esto que tenemos acá es el resto. En una división entera. ¿Se acuerdan el resto de la división? Esto es primaria. Por eso, Sí, sí. por ahí nos cuesta recordar porque fue hace unos años. Lo que me sobra, lo que decía la seño, lo que me sobra, el resto de la división. Entonces, esto es muy útil. ¿Por qué? El resto es muy útil porque en una división entera, los restos posibles de una división entera es igual. O sea, la cantidad de valores va desde 0 hasta el dividendo menos 1. O sea, en este caso, los restos posibles van de 0 a 13. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo por 14. ¿Se entiende? Yo tengo 14 valores posibles, de 0 a 13. Son 14. Fíjense, me sobró 4. Está entre 0 y 13. ¿Por qué no me puede sobrar más? ¿Me puede sobrar 14? No, porque si me sobra 14, en realidad el resultado va uno más acá y me sobra 0. ¿Me puede sobrar 15? No, porque es dividido 14. Acá entonces en el resultado va uno más y me está sobrando 1 nada más. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Sí. Bien, entonces, sabiendo esto, digo, bueno, entonces si divido algo por 5, los restos posibles son 0, 1, 2, 3 y 4. Son esos 5 valores, 0, 1, 2, 3 y 4. Si divido por 3, tengo 3 valores posibles, 0, 1 y 2. ¿Está bien? Y si divido por 2, tengo 2 valores posibles, 0 y 1. Si divido por 2. Yo quiero saber si un número es par, lo divido por 2. Si el resto de esa división es 0, quiere decir que es par. Si el resto de esa división es 1, quiere decir que es impar. ¿Cachai? A ver, 9 dividido 2. 2 por 4, 8, al 9, 1. El resto da 1, quiere decir que es impar. Está 6 dividido 2. 2 por 3, 6, al 6, 0, el resto es 0, quiere decir que es par. ¿Se entiende? Sí. Sabiendo eso, yo tengo la variable x, que quiero saber si ese valor es par o impar. ¿Y cómo hago? Es muy fácil. Yo, por ejemplo, a otra variable, a la variable z, le asigno x módulo 2. Esto es una operación.
X módulo 2 es una operación, es dividir X sobre 2. Pero el resultado no me va a dar el cociente, me va a dar el resto. Como es sobre 2, tengo dos restos posibles, o 1 o 0. Entonces después pregunto por Z. Si en Z tengo guardado 0, X es par. Si en Z tengo guardado 1, X es impar. Y ahí puedo usar el if. If Z igual 0, el valor es par. Else, el valor es impar. ¿Lo vieron? Sí. Ah, y estos silencios es... Sí, profe, No, está tranquilo. fácil. No se preocupe. Porque yo no le... O sea, nada, en realidad es un problema mío, porque cuando estoy en clase, termino de explicar algo así, quizás se hace el mismo silencio, pero yo los veo, yo les veo, acá a Gregory lo estoy viendo, Gregory me parece que lo entendió. Tiene cara de que sí lo entendí. Pero digo, no sé el resto. Y mucho silencio quiere decir que lo entendieron o que no cazan un fulbo. Y díganme, por favor, si no se entiende, díganme. ¿Está? Sí, suspenso silencioso, pone Flor Fernández. Claro. Yo no sé cómo bien. Yo sigo. Lo que pasa es que me daría mucha pena si yo empiezo a acelerar y sigo y sigo y sigo. Y ustedes se me pierden, no está bueno, no está bueno. Entonces, no duden en decirme que no se entiende, o que su problema es la matemática, o que su problema es tal cosa. O sea, yo quiero saber por dónde viene el tema, entonces de esa forma, a ver, yo los puedo orientar. Miren, acá lo tienen, ¿lo ven? Escribir un programa que lea 4 números enteros. Profe, no se ve. ¿No se ve? Ah, perdón. No se ve negro. A ver. Vamos otra vez. Gracias por aclararme. ¿Ahora sí? Sí. Bárbaro. ¿Verdad? Dice, escribir un programa que lea 4 números enteros. Recordamos, lea quiere decir ingresar por teclado. 4 int. Los sume y aclare si esa suma es par o impar. Entonces yo declaro 6 variables. A, B, C, D, una que se llama suma y otra que se llama par. Y comienzo el programa. Ingrese un entero, scan F de A, ingrese otro, scan F de B, ingrese otro, scan F de C, ingrese el último, scan F de D. Después, ¿qué hago? Lo sumo, A más B más C más D, y todo esto se lo asigno a la variable suma. ¿Está? Y ven, acá está lo que yo le mostré recién. A la variable par le asigno suma módulo 2. En vez de suma dividido 2, digo suma módulo 2. Entonces lo que se va a guardar en la variable par es el resto de la división. Y después pregunto, en este if-else, if par igual 0, o sea, si el contenido de la variable par es 0, voy a mostrar este cartel. La suma de los valores es par. Else, que en este caso yo puede ser 0 o 1, no hay otra posibilidad. Entonces directamente le puedo poner else, la suma de los valores es impar. Y ahí termino. Profe, una pregunta. Sí, escucho. En vez de 2, ¿podríamos colocar un 6, un 8? ¿O de dónde sacamos el 2? Porque es par. O sea, para saber si es par o impar. Por eso, pero podemos colocar un 6. Si pones un 6, no vas a saber si el valor es par o no. Siempre tiene que ser un 2. Si vos querés saber si el valor es par, sí. Ok. Yo sé que un número es par si es divisible por 2. ¿Está claro? Sí.
Ahora sí, gracias. Si lo divido por 2 y el resto es 0, significa que ese valor es par. Si yo quiero saber si un valor es múltiplo de 14, hago ese valor módulo 14. Si el resultado me da 0, ese valor es múltiplo de 14. Si no es 0, no es múltiplo de 14. ¿Está? Por eso lo divido por 2, porque yo sé que para que un valor sea par, tiene que ser divisible por 2. A ver cómo corre. Vamos a hacerlo correr. Ven, ingrese un entero. 6. Ingrese otro. 5. Menos 8. 22. La suma de los valores es impar. 5 y 6, 11, 33, menos 8, 25. 25 es impar. ¿Está? ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Sí. Muy bien. Creo que se acaba el tiempo. ¿Salimos y entramos, gente? Ok. Ok, Gracias. Si se entendió, entonces, no sé, ¿quieren ver uno más? O, si les parece bien, seguimos con un poco de teoría. Así seguimos conociendo las sentencias estructuradas. Escucho. Una consulta. Sí, Catherine. ¿Se podría hacer uno de los ejercicios, pero tenga if y con el o? Sí. O sea, con conectores lógicos, decís vos. Porque yo no sé cuándo usar el o no sé, lo siento muy parecido con el else. Eso pasa, me confundo, no sé usar. Con el else. Claro. En realidad, a ver, el I y el O sea, el AND y el OR, son conectores lógicos que vamos a usar cuando tenemos más de una condición. En cambio, el else es cuando tenemos que hacer una acción, si la condición es verdadera, u otra acción cuando la condición es falsa. A ver. Acá, esto es solamente con un if. El segundo es para hacerlo con if-else, porque las salidas posibles serían los tres valores están en orden o los tres valores no están en orden. Es una de las dos salidas va a ser esa. Entonces acá tengo que hacer un if-else. Analizando el enunciado. Acá vamos a leer el tercero. Escribir un programa que lea un entero X y lo clasifique en una de las siguientes categorías y escriba un mensaje adecuado. Yo tengo tres categorías. Tengo si quizás X es menor de 0, o quizás X es mayor o igual a 0 y menor o igual a 100. ¿Se entiende? Esto se puede leer 0 menor o igual a X y menor o igual a 100. Es lo mismo que decir que X es mayor o igual a 0 y es menor o igual a 100. O bien, X es mayor a 100. ¿Está? A ver, yo esto me lo llevo, vamos al pizarrón. ¿Cómo hago todo?
Sigue entrando gente. Porque si deshago me pierdo. Ay, qué torpe que soy con esto. Disculpe, gente. ¿Lo ven ahí el cartelito? Esperen que hago un zoom. Cero. Esto es lo mismo que decir que. A ver. Y ahora perdí el marcador. Ahora perdí el marcador, pinceles. Ahí está. Vamos a suponer que esto es una recta. Acá tengo el 0. Menos infinito. Y más infinito. ¿Qué acabo de dibujar? Traté de dibujar la famosa recta numérica. ¿Está bien? Donde están todos los valores. Y acá marca el 0. Entonces, yo acá estoy abarcando la totalidad de los números posibles. Entonces voy a marcar los 3 rangos, las 3 categorías de X para X de acuerdo a esta condición que está acá. Una es X menor a 0. Si X es menor a 0, la primera categoría me abarcaría toda esta zona, excluyendo al 0. ¿Está bien? Cualquier valor que esté dentro de este rango, o sea, que en este caso cualquier valor negativo, sería la primera categoría. La segunda categoría es 0 menor o igual a X menor o igual a 100. O sea, que va desde 0, vamos a suponer que acá tenemos el 100. Entonces, acá tengo la segunda categoría, incluyendo al 0 y al 100. Esa es la segunda categoría. Esta es la primera. Esta es la segunda. Y por último me queda la tercera categoría, X mayor a 100, que arranca en 100 y se va hasta más infinito. Esta es la tercera categoría. Tercera. ¿Esto se entendió? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Entonces ustedes leen un valor por teclado. El usuario va a ingresar un valor. No hay forma de que algún valor esté fuera de las 3 categorías. En alguna de las 3 va a estar. Va a estar en alguna y solo en una, porque tampoco puede estar en 2 a la vez. Porque ¿dónde se toca la primera y la segunda? Con el 0. Pero la primera excluye al 0 y la segunda lo incluye. Y la segunda y la tercera categoría se tocan en el 100. Pero la segunda incluye al 100 y la tercera lo excluye. O sea cual sea el valor que se ingrese, o cayó en la primera, en la segunda, en la tercera. Ingresa un valor menos 4, ¿dónde está? En la primera categoría. Ingresa un valor 43
¿A dónde está en la segunda? Ingrese un valor 147. Cae por acá, está en la tercera categoría. Ingresa un valor 0. ¿En qué categoría está? En la segunda. La segunda, claro. Igual que ingrese un valor 100, también está en la segunda. ¿Está? Bueno, esto que acabamos de hacer, hay que pasarlo a C++. ¿Cómo imaginamos el programa? ¿Cómo lo imaginamos? ¿Cuántas variables tendríamos que usar? Una, para ingresar un valor, nada más. A ver, el tema, la clave de este ejercicio es las condiciones del if. A ver, vamos a compartir el dev. Fíjense, uso una sola variable, int x. Ingrese un entero, scanf. Profe, no se ve. ¿No se ve? Ah, Yo, no sé por qué me hace eso a veces. Ahí va. Acá está el enunciado. Llamo a la librería. Una sola variable. Acá le puse x. Y tengo printf. Ingrese un entero. Scanf, con porcentaje de ampersand x. Ahí ya tengo un valor en x. Fflush. Lo primero que hago, me concentro en la primera categoría. X menor 0. Y ahí es bien directo, X menor 0. Y yo pregunto, if X menor 0. Si eso es verdadero, muestro este cartel que dice primera categoría. ¿Cuál es la siguiente sentencia? El printf, este que está acá. Pero, profe, y todo esto que está acá, y todo esto no se ejecuta porque está dentro del else. ¿Lo ven? Ya no se tiene que ejecutar. ¿Por qué? Porque entró por la afirmativa. En el if-else, o entras por la afirmativa o entras por la negativa. Entonces, si x menor 0 es verdadero, se ejecuta esta sentencia, que es este printf. Si es falso, si x menor a 0 es falso, se empieza a ejecutar el else. ¿Y qué tengo en el else? Otro if. Otro if-else, mejor dicho. Que es para ver si está en la segunda o en la tercera. La segunda categoría tiene una doble condición. X tiene que ser mayor o igual a 0 y además X tiene que ser menor o igual a 100. Yo no puedo escribir así tal cual está escrito acá arriba. Siempre las condiciones son de a dos elementos. Siempre son de a dos. Por eso acá tengo X mayor o igual a 0 por un lado y X menor o igual a 100 por el otro. Ahora, la condición es esto y esto. Entonces, como son dos condiciones, les tengo que poner un conector lógico. En este caso, le pongo el doble ampersand, que es el y. Esto y esto. Para que la condición total sea verdadera, esta tiene que ser verdadera y esta tiene que ser verdadera. ¿Recuerdan la clase pasada? Yo con esa condición estoy preguntando si el valor de x está en ese rango, si está entre 0 y 100, incluyendo al 0 e incluyendo al 100. Que es la tablita que hicimos recién. Si esto es verdad, quiere decir que está en la segunda. Y else ya no tengo que preguntar, porque si no está en la primera, porque entré en el else,
y no está en la segunda, porque tampoco entró en esta, directamente que significa que está en la tercera. Ya no tendría que preguntar por la última categoría, porque las fui excluyendo las anteriores. ¿Lo ven? ¿Entienden cómo armé esta condición partiendo de dos condiciones? ¿Entienden por qué puse el I y no el O? Sí, No porque es, Sí, tiene profe. que cumplir las dos condiciones. claro, no es una u otra, es una y otra. Es más, si yo pongo O, cualquier valor que ingrese, todo esto va a ser verdadero siempre. Si yo te digo, decime un número que sea mayor a 0 o menor a 100, y cualquier número es válido, porque o es mayor a 0 o es menor a 100. Menos 40, y es menor a 100. 800, y es mayor a 0. Ahora, si yo te digo, decime un número que sea mayor o igual a 0 y menor o igual a 100. Entonces ahí sí ya tengo el rango acotado, está entre 0 y 100. ¿Está? Y si esto es verdadero, ya puedo poner el cartelito que diga segunda categoría. Y si no está en la primera y no está en la segunda, va a estar en la tercera. Vamos a hacerlo correr. A ver. Ingreso entero. 9. Segunda categoría. Todo lo que ve el usuario. Perfecto. Vamos a hacerlo correr otra vez. Ingreso un entero. Menos 2. Primera categoría. Se terminó. Vamos a hacerlo correr otra vez. Ingreso un entero. 487. Tercera categoría. ¿Está? ¿Quedó, gente, cómo usamos el if? ¿Cómo usamos el if y el if else? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Y en este caso teníamos if else y además teníamos condiciones compuestas, condiciones compuestas. Ingresar dos enteros positivos A y B y desarrollar un programa para determinar si A es múltiplo de B. Ese está bueno, pero se lo quiero dejar a ustedes. Si yo me pongo a hacerles todo, les voy a spoilear todo. Es como contarle el final de una serie. Se los estoy contando yo y quiero que lo descubran ustedes. Si no, ¿dónde está la emoción de programar? ¿Está? A ver. Ingresar el radio de un círculo y el lado de un cuadrado. Calcular la superficie de ambos y emitir por pantalla qué figura es la de mayor área. ¿Sienten que pueden hacerlo este ejercicio? Sí. Si alguien no siente que no lo puede hacer, díganme, por favor. Si no, yo no puedo ayudarles. No sé, pregunto. ¿Hacemos uno más?
quieren que lo hagamos de cero, que ponga el enunciado y lo empiece a escribir de cero, quizás les sirve más eso. Y si no, pasamos a la teoría y avanzamos con la teoría. No sé. Lo que me diga la mayoría, gente. No sé. Tema aduanero. A ver, a ver. No, no pude escuchar bien. Profe, haga uno más desde cero. Comercial y certificado de aduanero. Hacemos uno más. Bueno. Sí, profe. El del círculo y el cuadrado, ¿hacemos? Sí, sí. ¿Profe? Sí. Ahí estoy viendo que hay uno que tiene una función o una librería de matemática. Sí. ¿Eso es con la librería misma ya hace la fórmula, digamos, o la tenemos que escribir nosotros? No, la librería mat.h es para hacer el cálculo de raíz cuadrada. Es la función ok. SQRT. Es la función. Solo el raíz cuadrada. Claro. Después hay librerías que te resuelven cuadráticas, que te hacen, pero en realidad fue porque alguien hizo el programita. Claro, sí. La idea es que ustedes hagan el programita. Pero hace falta, como hay que calcular acá una raíz cuadrada, lo demás ya lo pueden hacer todo. Como hace falta eso, si yo quiero usar la función SQRT, que me devuelve la raíz cuadrada del valor que yo ponga entre paréntesis, tengo que invocar a la librería math, porque con standard input output no me alcanza, o sea, no la tengo ahí. ¿Está? Ok. A ver. Ven que primero me copio esto. Me voy al dev. Pego el enunciado. A ver, déjenme ver. Miren. ¿Ven? SQRT de y todo lo es la raíz cuadrada de todo lo que está acá adentro. Y acá tienen la función POW, que es la de potencia. Si yo quiero a una variable elevarlo a una potencia, le pongo la función POW, y en el caso de sea cuadrado, pongo la variable, 2, al cubo, 3, a la cuarta, 4, y así. ¿Se entiende? Entonces, estas funciones hacen que cuando yo la escribo, aparece, o sea, me devuelve, por ejemplo, POW A,2 es A al cuadrado. Acá POW B,2 es B al cuadrado. Entonces, ¿qué estoy haciendo? A al cuadrado más B al cuadrado. Y a todo eso le saco la raíz cuadrada. ¿Y eso dónde lo guardo? En la variable h. Y ahí que hice, como es un triángulo rectángulo, calculé Pitágoras. La suma, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y ahí se calculó la hipotenusa. Pero para todo esto tuve que llamar a la librería Math, porque tanto SQRT como POW están en la librería Math. Y acá yo puse como comentario SQRT de A por A más B por B. Quien no conoce o no se acuerda de la función POW, que es la de potencia, bueno, A por A, que es al cuadrado, B por B, que es B al cuadrado. ¿Está? Esa es otra forma de escribirlo.
¿Quedó? Sí, profe, perfecto. Gracias. No, por favor. Entonces, vamos a poner esto como comentario. Cerramos el comentario. Y comenzamos. Ingresar el radio de un círculo y el lado de un cuadrado. Calcular la superficie de ambos, o sea, de cada uno, y emitir por pantalla qué figura es la de mayor área. Entonces, llamamos a la librería. Vamos a declarar. Yo necesito. Vamos a declarar una constante, porque tenemos que hacer el cálculo del área de un círculo. ¿Alguien se acuerda la fórmula de la superficie de un círculo? Diámetro dividido 2. Pi por radio al cuadrado. Está bien, estamos oxidados con esto, no pasa nada. No pasa nada. Tenemos que usar el número pi. Entonces, ¿alguien recuerda cuál era el valor? 3.14. Por lo menos 3.14. con dos decimales. Exacto. 3.1416. En realidad 1592 y sigue, y sigue, y sigue. Pero bueno, hasta ahí ya demasiado. Una constante. Entonces, cuando ponga la fórmula directamente escribo pi. Porque ese valor va a estar guardado acá. ¿Está? Entonces, vamos a obtener una variable para el radio del círculo, una variable para el lado del cuadrado, una variable para la superficie del círculo y otra variable para la superficie del cuadrado. El radio y los lados van a ser enteros, entonces pongo int a, b. Y después tengo float. Superficie del círculo y superficie del cuadrado. Me quedaron nombres re raros. Hubiera puesto C y D y otra cosa. Bueno. ¿Alguna otra variable? Creo que no. Entonces, main llave de apertura y comienza nuestro programa. Le vamos a decir al usuario. Ingrese el radio del círculo. Punto y coma. Scanf. Porcentaje, D, porque es un valor entero el que voy a leer, coma, A. Me falta el ampersand. Ampersand. ¿Está? Punto y coma. Fflush. Punto y coma. Y ahí ya tengo, en la variable A, tengo el radio del círculo. ¿Lo podría haber escrito uno abajo de otro? Sí, pero no sé, ya se habrán dado cuenta que a mí me gusta que el ingreso de datos manejarlo por renglón. Pero bueno, nada, cada uno lo maneja como le parece mejor.
ingrese el lado del cuadrado. Leemos B. ¿Está? Ya tenemos el radio del círculo y el lado del cuadrado. Podemos ya, la fase de ingreso de datos se terminó. Ahora viene el proceso. Vamos a hacer el cálculo del área del círculo y el cálculo del área del cuadrado. Entonces, a superficie del círculo, ¿qué le vamos a asignar? Pi por radio al cuadrado. Entonces, pi, lo habíamos definido como constante, por radio al cuadrado, podemos usar la función POW, la de potencia. Habría que llamar a la librería MAT, pero simplemente podemos poner por A, que es lo mismo. Sonó guaraní, por A. Por A. Y ahí ya tengo. A por A es radio al cuadrado por pi. Ahí ya tengo la superficie del círculo. ¿Está? Y la superficie. ¿Qué? Es lo mismo. Multiplicás para un lado, para el otro, te va a dar lo mismo. Porque es todo multiplicación. Escuché por ahí, sí, pueden ponerlo. Si quieren, lo pueden poner. No va a afectar. Esto me decían. No pasa nada. Y a la superficie del cuadrado, B por B, porque es un cuadrado, que es lo mismo que B al cuadrado. Esto, usando la librería MATS, hubiera sido pi por A, 2. ¿Entienden? ¿Cómo es que funciona la función POW? Esto reemplaza A por A. Si es a la cuarta, me reconviene escribir esto, porque si no tengo que poner A por A, por A, por A, ¿se entiende, no? Profe, una consulta. Si yo ahí colocaría la función POW, entonces arriba tendría que tener las dos librerías. Claro, tenés que llamar acá. Okay. Include mat.h. Ya está, ahora ya lo puedo usar. Pero bueno, vean las dos formas. Es lo mismo. Es lo mismo. Ya tengo las dos superficies. Y me dice, emitir por pantalla, ¿qué figura es la de mayor área? F, la superficie de mayor área es un espacio. Y ahora, primero la voy a calcular antes de mostrarla. ¿Cómo calculo cuál es la de mayor área? A ver si alguien me ayuda. If qué. ¿Cuáles son los dos valores que tengo que comparar? A y B. A y B son los lados ingresados. Yo calculé las superficies.
Superficie de círculo y superficie de cuadrado. Claro, entonces, ¿cómo podría poner? Mayor. Esto. If, sí, la superficie del círculo es mayor a la superficie del cuadrado. Si eso es verdad, ¿qué hago? Imprimo el número es mayor. No, O sea, la superficie del cuadrado o en este caso del círculo sería. no me dice que tengo que imprimir el área, dice que tengo que decir cuál es. Ah, ok. La del círculo. Punto. Else, si no es así, no, pero el else no va. O yo podría poner else, la del cuadrado. Pero ¿qué pasa si las superficies son iguales? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Generar otro if. Claro, otro if simple. Esto es muy parecido a un ejercicio que ya hicimos y que lo vimos la clase pasada. Entonces, acá en mayor, lo cambio por menor, y acá en vez de círculo pongo cuadrado. ¿Está? Y no habría que poner el de que si es igual, porque si fueran iguales no se podría poner ninguno de los dos. A ver, técnicamente no es necesario porque no lo está pidiendo el enunciado. Si uno quiere tener una gentileza con el usuario, lo podés poner. Yo voy a poner otra gentileza con el usuario. Voy a hacer lo siguiente. Antes de ir a todo esto, voy a poner que pueda visualizar. Esto ya está de más. Esto ya no lo pide el ejercicio. Que se visualicen las superficies. ¿Está? Punto 2F. ¿Entienden lo que estoy haciendo o estoy escribiendo en sánscrito? Para ustedes, díganme por favor. Simplemente le estoy avisando al usuario le estoy mostrando al usuario las dos superficies. A ver, ¿qué me está...? No, esto está de más. Ahí vamos. Y ya no queda mucho más. Ahí está. ¿Lo ven o no lo ven? Sí, profe. Ingreso a un lado, Sí, profe. ingreso al otro. Calculo el círculo, calculo el cuadrado. Ya tengo los valores en subcirc y en subquad. Acá, por gentileza, se lo muestro al usuario. Y después pongo un cartel que empieza diciendo la superficie de mayor área es, y después va a decir la del círculo o la del cuadrado, dependiendo
cuál valor es mayor al otro. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Compilamos, a ver si no me mandé ninguna. No, compilo. Vamos a hacerla correr. Vamos a ver la pantalla negra. Ingrese. Gracias. Ah, toma 2. Ahora Toma, expliquemos. volvamos. Repita todo otra vez. La grabación es... Bueno, nos bien, salva la porque no vida se grabó siempre. cuando nos dijo que éramos un curso oscuro y silencioso. Exacto. No quedó Nos salvamos. Lo disculpamos. Vamos a poner Gente, todos una foto en negro. sostengo lo que dije, y si quieren que sea de otra forma, pueden hablar más y mostrarse más, y ahí voy a retirar lo dicho. Pero hoy el único valiente es Gregory. Ahí, Yo suelo ser valiente, pero hoy no estoy en casa, estoy en otro lado y no tengo cámara. tranca. Vos la verdad que sos en realidad la que más minutos tiene encendido, así que está bien. Pero bueno, nada, igual está bien. Yo, si estuviera cursando, tendría la cámara apagada, gente, quédense tranquila, no pasa nada. Bueno, vamos a compartir nuevamente. Vamos a correr el programita. A ver. Ahí compartimos la pantalla. Y no me aparece. A ver. Ahora sí. Ingrese el radio del círculo. 8. Ingrese el lado del cuadrado. Vamos a darle 9. A ver. La superficie del círculo, 201,06, la del cuadrado, 81. La superficie de mayor área es la del círculo. Y ahí está. Si yo escribiera lados que me dieran superficies iguales, no aparecería ningún cartel, ni la del círculo ni la del cuadrado, porque serían iguales, no entraría en ningún if. ¿Está? Si eso lo quieren solucionar, agregan un if más y preguntan por si son iguales, así les queda redondito. Pero no es necesario. No es necesario. ¿Está? Ok, profe. Bueno, muy Sí, profe. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Vemos uno más o vemos un poco de teoría? Continuamos con teoría si quiere, profe. Sí, profe, teoría. Buenísimo, buenísimo. Entonces les voy a pedir, a ver, vamos a abrir. Vamos a ver, nos queda todavía para ver una condicional más, que es el switch. Pero antes de entrar en el switch, vamos a ver un par de sentencias de repetición o también llamadas iterativas. A ver, vamos a compartir el PowerPoint. Sentencias iterativas o de repetición. Son sentencias compuestas,
tanto al igual que las condicionales, pero el bloque de sentencias que está en el interior de estas sentencias se van a repetir una cantidad de veces. Se van a repetir. No es que hasta ahora todos los programas que estuvimos haciendo, cada sentencia corre una vez y después sigue la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Acá no. Acá voy a tener un bloquecito y se va a repetir, 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 repetir. Unas cuantas veces. Esas cuantas veces es algo que vamos a manejar nosotros. ¿Cómo lo vamos a manejar? Dependiendo de cada sentencia. Tenemos el while, tenemos el do while y tenemos el for. Cada vez que corre ese bloque de instrucciones que está dentro de la sentencia iterativa se le dice ciclo. Se le dice ciclo. Y vamos a ver cómo es la diferencia, diferencias y similitudes que tenemos entre while, do while y for. El while. El while nos va a permitir ejecutar ese bloque de sentencias mientras que la condición del while sea verdadera. ¿Está? Miren la sintaxis acá arriba. Ven que la estructura del while es muy similar a la estructura del if. Se escribe while, entre paréntesis, la condición, y a continuación el bloque de código. Si la condición es verdadera, se ejecuta el bloque de código. Cuando termina de ejecutarse el bloque de código, se vuelve a la cabecera del while y se vuelve a chequear la condición. Si es verdadera, nuevamente se ejecuta el bloque de código. Termina el bloque de código, volvemos a la cabecera y nuevamente se chequea la condición. Si es verdadera, volvemos a ejecutar el bloque de código. Y así, todos los ciclos que sean, mientras, por eso se llama while, mientras la condición sea verdadera. ¿Ven? Si es verdadero, bloque de código, vuelvo, condición. Si es verdadero, bloque de código, vuelvo, condición. Y así. Hasta que, si en algún momento es falso, ya el bloque de código no se ejecuta y se continúa con la siguiente sentencia. Esa es una estructura while. Como dice acá el texto que escribí, la condición es la que controla la ejecución de las acciones. ¿Por qué? Porque el bloque se va a ejecutar mientras la condición sea verdadera. Si la condición es falsa, el while finaliza. Quizás nunca se ejecuta el bloque de sentencias que está en el interior del while, porque la primera se llega por primera vez, es falsa, listo, no entramos, pasamos a la siguiente. Ahora, quizás entramos, es verdadera, y se puede hacer quizás solo una vez, o quizás varias veces. Mientras la condición siga siendo verdadera, ejecuto todas las acciones que vienen a continuación. Hay que tener cuidado con esta sentencia, porque le puedo poner una condición que sea verdadera siempre y que no cambien los valores de la condición. Si los valores de la condición no cambian, no voy a salir nunca del while. Voy a estar en un ciclo infinito, lo que se llama un loop. Entonces, un problema, entrar en un loop porque no podemos salir más. No podemos salir más. Entonces, obviamente, la condición la vamos a escribir una vez sola, pero va a tener componentes susceptibles de cambiar el valor. ¿Alguien me puede decir qué componente puede llegar a cambiar el valor en un programa? Una variable, gente.
Una variable. Una variable puede cambiar su valor en la ejecución del programa. Entonces, si va cambiando, ya la condición que antes era verdadera, después puede llegar a ser falsa con otro valor. ¿Se entiende? A ver. Acá tenemos dos ejemplos. Dice el de arriba, mostrar los enteros positivos del 1 al 6. Miren el programa cortito. Tengo una variable num de tipo entero y comienzo el programa. A num le asigno 1. Ahora en la variable num tengo guardado el número 1. Y yo digo while num menor o igual a 6. Mientras que número sea menor o igual a 6. Si eso es verdadero, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjense, tengo dos acciones en el bloque de sentencias del while. Por eso lo tengo guardado entre llaves. ¿Lo ven? Lo tengo guardado, el bloque está definido por las llaves. Si no tuviera llaves, quiere decir que es una sentencia sola la que está en su interior. Pero son dos. Entonces, lo primero que voy a hacer es mostrar el valor. Printf. Porcentaje de, bajo un renglón, ¿y qué muestro? No. En el primer ciclo, ¿qué número va a salir? Voy a mostrar el número 1. Pero antes de que termine el ciclo, a la variable le incremento en 1. Yo no les había hablado del más. Num más, o Creo que no, profe. No, profe. bueno, No lo vimos. ponerle más a una variable significa que es un valor, o sea, por empezar, valor numérico entero, ¿no? A ese valor numérico entero se le va a incrementar en 1. Es lo mismo, poner num más es lo mismo que poner a num le asigno num más 1. Es una forma abreviada de escribir. A num le asigno num más 1. O sea, le incremento el valor en 1. Entonces, cuando termina el primer ciclo, la variable num tiene el valor 2. Volvemos a la cabecera del while. Num menor o igual a 6. ¿Es verdadero? Sí, porque vale 2. Entramos y ¿qué hacemos? Mostramos num. Entonces, ¿qué va a aparecer por pantalla? El número 2. ¿Ven acá cómo quedó la pantalla? Quedó el 2. Antes de salir del while, a num lo incrementamos en 1, pasa a valer 3. Num menor o igual a 6, sí. Entramos. Printf de num. Mostramos el 3. Antes de salir, lo incrementamos en 1. 4. Volvemos a la cabecera. 4 menor o igual a 6, verdadero. Entramos. Printf de num, ahí aparece el 4. Lo incrementamos en 1, ahora en num tenemos un 5. Termina el ciclo, volvemos a la cabecera. 5 menor o igual a 6, sí, entramos. ¿Qué hacemos? Lo mostramos. Ahí aparece por pantalla el número 5. Después de eso, a num lo incrementamos en 1. Ahora num tiene el valor 6. Volvemos a la cabecera del while. 6 es menor o igual a 6, sí, verdadero, entramos. Printf de num, o sea, printf de 6. Mostramos el 6. Terminamos de mostrar num más. A num lo incrementamos en 1. Ahora en num tenemos 7. Volvemos a la cabecera del while. Num menor o igual a 6. ¿Es verdadero o falso? Acá es falso, porque num ya tiene 7. Entonces la condición es falsa. Seguimos con la siguiente sentencia, que es este printf que dice pulse para salir. Ese es un ejemplito de cómo funciona el while.
Y acá tenemos otro programita muy parecido. Muy parecido. Que dice mostrar los impares del 1 al 10. En vez de mostrar 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10, no, solo los impares. 1, 3, 5, 7, 9. ¿Cómo hago para mostrar eso? Nuevamente uso la variable num. Empiezo, num nuevamente comienza con 1. Y el while, yo pongo while num menor o igual a 10. Lo primero que hago, fíjense, es muy parecido, muestro num, pero después acá, vieron que antes puse num más, acá a num le asigno num más 2. En el anterior es como si yo hubiera puesto a num le asigno num más 1, acá más 2, entonces me voy corriendo de 2 en 2. 1, 3, 5, 7, justo los valores que tengo que mostrar. Entonces mostré el 1, le sumo 2, ahora tengo un 3. Vuelvo, 3 es menor o igual a 10, sí, lo muestro. De 3 pasa a 5. Pego la vuelta, 5 es menor o igual a 10, sí, lo muestro. Lo incremento, se va a 7. Pego la vuelta, 7 es menor o igual a 10, sí, lo muestro. Lo incremento, pasa a valer 9. 9 es menor o igual a 10, sí. Lo muestro, lo incremento. Ahora ya tengo 11. Voy al while. 11 menor o igual a 10, no, falso. Se cortó. Y justo me mostró 1, 3, 5, 7, 9. ¿Está, gente? Sí, profe. Otro ejemplo de while. Sí, profe. Otro ejemplo de while. ¿Se acuerdan que la otra clase vimos el ejemplo de introducir la clave numérica? La 1, 2, 3, 4. Sí. En ese otro programa, si el usuario se equivocaba o ponía una clave errónea, el programa se terminaba. En este le estamos dando la chance de corregir. ¿Cómo? A través de un while. Entonces dice, pedir al usuario una clave numérica, si no es igual a la especificada en el programa, se la vuelve a pedir. El programa no finalizará hasta que se acierte con la contraseña, que es 1, 2, 3, 4. Entonces, tengo una constante que le puse clave, que es 1, 2, 3, 4, y mi variable num. Ingrese la contraseña, leemos num, fflus. Entonces yo pongo while num distinto de clave. ¿Por qué, profe, pone esto? Porque ese while es para verificar que el valor ingresado es válido. Mientras sea inválido, o sea, mientras ese número sea distinto de la clave, se la tengo que volver a pedir. Si el valor ingresado fue el correcto, yo tengo que volver a pedir algo, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, mientras que el valor sea distinto, ¿se acuerdan? Signo de exclamación igual quiere decir distinto de clave, entro en este while que tiene un bloque de 3 sentencias. Un cartelito que dice la contraseña es incorrecta. Y después nuevamente ingrese la contraseña y nuevamente ingresamos un valor para num. Volvemos, si num es distinto, volvemos a entrar. Así hasta que una vez sea correcto y al ser correcto, seguimos con la siguiente sentencia que dice la contraseña es correcta. Y salimos. ¿Está, gente? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bárbaro. Profe. ¿Qué les parece si vamos cortando hoy? Sí, profe. Y Sí, profe. la idea sería el miércoles, viernes no nos vemos, pero es Viernes Santo. Y yo tengo una tradición muy antigua que todos los Viernes Santos me mando una cena de aquellos, chabón re rebelde, ¿viste?
No sé si voy a hacer un asado porque todavía no cobré, o sea, pero bueno, nada. Se viene el fin de largo, nos volvemos a ver el miércoles que viene. O le caemos el viernes, como usted quiera. Pero van a golpear la puerta con los pies, porque las manos la van a tener ocupada con las botellas. Si es así, sí. ¿Vino o cerveza, profe? Lo que sea. O Fernet. Estoy muy aperitivo últimamente, Fernet, Campari, Chinar, pero lo que sea va a estar, es bienvenido. Miren que tengo lugar. Fernet. El Fernet, Coca siempre hay, Fernet también. Pero Fernet. Sí, en mi casa también siempre hay Coca, siempre. Eso no va a faltar nunca. Puede faltar comida, pero no Coca. Coca no, porque la botellita de Branca está siempre ahí. Entonces, eso es, digamos, tradición. Gente, pásenla bien. Miércoles que viene vemos todo, vemos las 3 sentencias que faltan y algún ejercicio, y ya abrimos el libro 3. ¿Qué les parece? Vale, profe. Ok, profe. Descansen, profe. pásenla bien. Feliz Semana Santa. Si mandan mensaje, no sé si este fin de semana voy a poder contar. La verdad que no sé si voy a estar en la plataforma el fin de semana. Va a quedar guardado. Quizás a partir del lunes los empiezo a ver, seguramente. Y ahí contestaré, pero no esperen respuesta el fin de semana, porque este fin de semana se lo dedico al Señor, o sea, al señor Roberto, ¿no? Gente, Pásenla linda, profe. Ustedes también. Gracias, profe. Cuídense mucho. Gracias. Nos vemos. Chao, profe, gracias.